¿Cómo te fue hoy en el jardín de niños? ¿Hiciste muchos amigos? ¿Qué pasó con tu examen de inglés? Tu profesor nos envió la calificación. Estás a 2 años de entrar a la universidad. Prepárate muy bien. ¿Pasaste a Harvard? Vamos a celebrar. No puedo creer que hayas perdido el semestre. Invertimos mucho en tu carrera. ¿Ya encontraste pareja? Estás por cumplir 30 años. Nos encanta la casa que compraste. Asegúrate de cumplir siempre con tu hipoteca. Escuché que tus hijos lograron entrar al mismo colegio en el que estudiaste. ¿Se te hacen familiares estos comentarios? A todos se nos hacen familiares. Vivimos en un mundo hipercompetitivo e hiperexigente. Nuestro cerebro no suele ser más que un océano lleno de expectativas ajenas. Lo que esperan de nosotros nuestros padres, nuestros jefes, nuestros amigos, nuestros profesores y nuestra pareja. Es inevitable, siempre hay alguien esperando algo de nosotros, tanto así, que terminamos preocupándonos más por complacer las expectativas de ellos que por cumplir nuestras metas. Vivimos con inercia, impulsados a conseguir cosas que ni siquiera sabemos si queremos. De una u otra forma, la mayoría de nosotros participa en lo que se conoce como la carrera de ratas. Una carrera que no tiene fin, cuyo único objetivo es conseguir dinero para hacer parte de una sociedad falsa, creada para impulsarnos a impresionar a otras personas. Vestimos prendas que cuestan varias veces el salario que ganamos. Nos endeudamos 5 años para conducir el carro de moda, quemamos nuestro patrimonio en botellas y placeres, quejándonos al mes siguiente porque no alcanza el dinero y la vida está muy cara. A pesar de esto, subimos cada tanto una foto a Instagram, y un buen día que haga parecer que nuestra vida es perfecta, pues no podemos dejar de satisfacer las expectativas que todos tienen sobre nosotros. No es secreto que vivimos en un mundo que cada vez es más competitivo, no importa si persigues una carrera universitaria o quieres ser youtuber. Cada día hay exponencialmente más competencia que el día anterior. Si eres una persona académica que ama estudiar y tu sueño es entrar a Harvard, debes competir cada año con más de 55,000 aplicantes, de los cuales solo ingresan 2,200. Esto es una tasa de aceptación de apenas el 4%, o en otras palabras, debes tener un mejor rendimiento académico que otras 52,800 personas para pasar. Si quieres ser youtuber, no creas que tu vida va a ser fácil y lograrás éxito sin esfuerzo. Cerca de 4 millones de videos se suben al día en YouTube. Actualmente hay más de 1,000 millones de videos allí, debes competir con cada uno de ellos, y que el algoritmo decida que tu video es suficientemente relevante como para recomendarlo sobre los otros. En Tubi Digital hacemos un esfuerzo gigante para que estés aquí viendo este video, te agradecemos por estar. El título de nuestro video hace referencia a una droga inteligente, mejor dicho, varias drogas inteligentes. Medicamentos tradicionalmente prescritos para tratar un diagnóstico médico, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. A pesar de que estos medicamentos son formulados cuidadosamente por médicos especialistas, el público los consume buscando mejorar su rendimiento, y lamentablemente vemos que llegan a abusar de su consumo, llegando incluso a situaciones que pueden atentar contra su vida, por lo que han llegado a conocerse popularmente como drogas de estudio. Es apenas lógico que la juventud siente estrés. A fin de cuentas, ser relevante en la sociedad en términos económicos cada día es más difícil. De aquí los principales motivos por los cuales los jóvenes hacen mal uso de las drogas de estudio, mantenerse despiertos por largos periodos de tiempo y aumentar su poder de concentración buscando mejorar su productividad. En este corto documental hablaremos sobre estas drogas de estudio, enfocándonos principalmente en 3. El metilfenidato, conocido comercialmente como Ritalina. Las anfetaminas, conocidas comercialmente como Adderall. Y la metanfetamina, conocida comercialmente como Desoxyn. El uso de estimulantes para mejorar los síntomas asociados con el TDAH nació en 1937 cuando el psiquiatra Charles Bradley trató con sulfato de benzedrina, una anfetamina, a un grupo de niños de Rhode Island, Estados Unidos, que presentaban hiperactividad y una mayor tendencia a la impulsividad. Estos niños demostraron lo que él definía como mejoras en el comportamiento, además de una mejoría en su rendimiento escolar tras su tratamiento. El metilfenidato, componente activo de la Ritalina, fue sintetizado en 1944 por el químico Leandro Panisson, quien trabajaba para la farmacéutica Ciba en Suiza. El nombre Ritalina se deriva del apodo de la esposa de Panisson, Rita, que tenía presión arterial baja y tomaba metilfenidato antes de jugar al tenis.
El metilfenidato se introdujo en el mercado estadounidense en 1956, después de que la FDA lo aprobara como tratamiento para la depresión, la senilidad, el letargo y la narcolepsia. Viendo un creciente deterioro del rendimiento académico en niños, y evidencia clara de que el metilfenidato funcionaba para tratar los síntomas asociados al TDAH, la Asociación Americana de Psiquiatría decidió enfocarse en el metilfenidato como estrategia de tratamiento para esta condición. Para 1970 existían más de 15 compañías farmacéuticas, ofreciendo más de 30 medicamentos estimulantes distintos. El metilfenidato actúa sobre el cerebro, haciendo que se conserven niveles adecuados de los neurotransmisores dopamina y norepinefrina, que son importantes tanto para la energía como para los niveles de atención de una persona. El metilfenidato hace esto al bloquear los transportadores en la superficie de las neuronas que eliminan estos neurotransmisores. Al eliminarse menos, entonces se concentran más. El metilfenidato se une a los transportadores de dopamina con más fuerza que a los transportadores de noradrenalina, por lo tanto, tiene un efecto más fuerte sobre los niveles de dopamina. En cuanto al Adderall, es un medicamento diferente a la Ritalina. Un químico rumano, Lazare Delenu, sintetizó la anfetamina por primera vez en 1887. Sin embargo, los investigadores no pudieron encontrarle un uso práctico, por lo que quedó en el olvido por más de 40 años. No fue sino hasta que el químico estadounidense, Gordon Alice, estudió este compuesto en un esfuerzo por desarrollar un nuevo medicamento para el asma que volvió a conocerse. Probó la anfetamina en sí mismo, administrando 50 miligramos de esta, más de 5 veces la dosis estándar de hoy, reportó sentir palpitaciones, euforia y dificultad para dormir. La anfetamina nunca tuvo éxito como tratamiento para el asma, sin embargo, el mundo se encargó de darle un uso. Sus propiedades estimulantes la hicieron popular para tratar la depresión, el sobrepeso, y fue utilizada ampliamente por soldados en la Segunda Guerra Mundial como energizante. La marca Adderall nació en 1996. Contiene una mezcla de dos estructuras moleculares diferentes de anfetamina. En 2006 se aprobó el lanzamiento de su fórmula de liberación prolongada, Adderall XR. Las anfetaminas funcionan diferente al metilfenidato. Actúan sobre unos receptores conocidos como TAAR1 y MAT2. Su mecanismo es más complejo, pero terminan aumentando también la concentración de dopamina y noradrenalina en el cerebro. La diferencia principal es que aumenta también la concentración de otros neurotransmisores adicionales, serotonina, adrenalina e histamina, por lo que también afectan el estado de ánimo de la persona, pueden generar sensación de euforia y aumento de su energía. Ambos medicamentos son efectivos para abordar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más comunes en la infancia y a menudo persiste hasta la edad adulta. Los niños con TDAH pueden tener problemas para prestar atención, controlar comportamientos impulsivos, actuar sin pensar en cuál será el resultado, fantasear más de la cuenta, tener problemas respetando turnos y tomar riesgos innecesarios, entre otros factores. Este trastorno suele presentarse de 3 formas, en donde predomina la falta de atención, en donde predomina la impulsividad y la hiperactividad, o una combinación de ambas. Quien define si el niño tiene TDAH es el psiquiatra, también definirá si necesita tratamiento. Nunca debes medicar a tu hijo tú mismo. También hay quienes defienden la posición de que el TDAH no existe, que es natural que un niño se distraiga, pues naturalmente es difícil que un humano en formación pueda permanecer sentado al frente de un pupitre múltiples horas seguidas. Los niños tendrán naturalmente la tendencia a correr, explorar, saltar, jugar y aprender de una forma divertida, por lo que algunos cuestionan si es real o se debe al sistema educativo actual. Nos interesaría saber qué piensas tú, déjanos saber en la sección de comentarios. Independiente de si existe o no el TDAH, se ha visto que las personas con un nivel base de atención baja, fácilmente distraídos, mejoran su rendimiento laboral con tratamiento farmacológico, controlado por un psiquiatra y terapia con psicología. No obstante, nuestra posición frente a este tema es neutra, discutámoslo en los comentarios. El mal uso de estos medicamentos viene en aumento. Estudios recientes han evidenciado que el consumo inadecuado de las drogas de estudio ocurre hasta en el 43% de todos los estudiantes universitarios. Esto equivale a cerca de 9 millones de jóvenes adolescentes universitarios solo en Estados Unidos.
los cuales adquieren estos medicamentos de forma ilegal hasta por $15 cada tableta. Lo anterior nos lleva a preguntarnos, ¿verdaderamente son efectivos para mejorar el rendimiento neurocognitivo de una persona sin diagnóstico de TDAH? Primero hablemos sobre la atención. Este estudio demostró que las personas sin diagnóstico de TDAH realmente no demuestran una mejora significativa en su atención global tras el consumo de metilfenidato. Lo que no menciona este estudio es que la atención se puede caracterizar en 6: excitación, atención de enfoque, atención sostenida, atención selectiva, atención dividida y atención alternante. Si bien el estudio anterior no demostró mejoras significativas en las 6 esferas al ser combinadas, este otro estudio demostró mejoría específicamente en la atención de enfoque, la cual se refiere a nuestra capacidad para enfocarnos en un solo estímulo, como por ejemplo leer un libro, ver una película o realizar una actividad creativa sin distraerse. Aquí están las definiciones de los otros tipos de atención por si te interesa conocerlos. Se ha demostrado también su efectividad para actuar sobre el control cognitivo, actuando sobre la capacidad de la persona para resistir los impulsos, siempre y cuando tenga una base de resistencia a impulsos baja. No obstante, en las personas que no tienen dificultades de base con su control cognitivo, estos medicamentos pueden aumentar su distracción, ya que la excitación que generan pueden paradójicamente aumentar su impulsividad. Los medicamentos estimulantes han demostrado aumentar significativamente la capacidad de la memoria de trabajo. Esta es la que permite retener información y trabajar con ella. También mejoran la capacidad de utilizar memoria episódica, la cual se refiere a la memoria que actúa al tener recuerdos específicos sobre un evento, como recordar los sucesos que ocurrieron mientras comías con tus amigos el mes pasado, o durante un viaje hace años. Pueden mejorar también la capacidad de consolidación de la memoria, demostrando posibles efectos positivos para la memoria a largo plazo. Se evidenció además una mejora en la velocidad de procesamiento en algunos estudiados. Esta corresponde a la capacidad de una persona para responder ante una situación en tiempo adecuado. Cuando me baten en duelo, sabes que contigo limpio el suelo. Vamos directamente para Tinaquillo, ya por ahí por tan verde, ya por ahí por tan cigarrillo, por tan ron y por tan una beat, una canción que te cuando suelte en tarima una explosión. Y no fue que me quedé pegado, sino que me gusta cantar así a veces como atravesado. El 50% de los estimulantes no prescritos por médicos se utilizan usualmente junto con otras sustancias de abuso, por ejemplo opioides, sedantes y tranquilizantes. Es importante comprender que el abuso de las drogas de estudio puede actuar como puerta de entrada a otras sustancias potencialmente más peligrosas. Resulta preocupante también que dentro de la categoría de medicamentos estimulantes formulados por médicos se encuentra la metanfetamina. Escuchaste bien, el mismo principio activo que se consume en forma de hielo o cristal, se ofrece legalmente en forma de píldoras conocido como Desoxyn. Este es un medicamento de estricto control, que los psiquiatras formulan bajo condiciones estrictas y vigilancia cercana. Sin embargo, existe un gran riesgo de abuso. Hemos denominado a la metanfetamina como la droga del diablo. Si quieres saber por qué, asegúrate de ver nuestro video sobre el tema en la esquina superior derecha de este video. La producción ilegal de drogas de estudio como la Ritalina y el Adderall es prácticamente inexistente, por lo que la gran mayoría, si no es toda su distribución, llega de fórmulas médicas. Es sumamente importante comprender que estos medicamentos únicamente deben ser consumidos si tienes diagnóstico de TDAH, siguiendo de forma estricta las recomendaciones de tu psiquiatra. No vendas tus medicamentos si te los han prescrito, puedes estar haciéndole daño a una persona. La sobredosis por medicamentos como el Adderall es real y puede ocurrir fácilmente. Los principales factores de riesgo para presentar una sobredosis que amenaza la vida son tomar una dosis más elevada que la dosis prescrita, tomar Adderall con una mayor frecuencia, tomarlo sin prescripción médica y mezclarlo con otras drogas o con alcohol. Puedes saber si presentas una sobredosis por drogas de estudio si aumenta tu agresividad, ansiedad, te da un ataque de pánico, sientes un estado de ánimo deprimido, presentas visión borrosa, desorientación, alucinaciones, respiración rápida, temblor incontrolable, aumento de la frecuencia cardíaca, fiebre, convulsiones o pérdida de la conciencia, entre otros.
Se están llevando a cabo estudios para determinar si es responsable formular algunos de estos medicamentos en personas que simplemente quieran mejorar su rendimiento. No obstante, aún siguen en proceso y no se ha definido como algo seguro. Si llegara a suceder, probablemente estaría bajo vigilancia estricta y control por psiquiatría. Dejando los medicamentos a un lado, existen múltiples formas de aumentar tu concentración de forma natural y saludable. Estas técnicas y alimentos son supremamente efectivos y se han validado durante milenios en diferentes culturas. Si quieres saber sobre estas, déjanos saber en la sección de comentarios. Al llegar a 1000 comentarios trabajaremos en ese documental. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este. A continuación verás 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo. Un abrazo.